Historia del siglo XX. En estos 2 breves minutos de silencio, el pueblo del Imperio recuerda. Rogamos para que nuestros gobernantes continúen su labor para evitar que el terrible error de los años 1914 a 1918 se vuelva a repetir. Un año después, cuando este hombre, Neville Chamberlain, fue nombrado primer ministro, la paz ya empezaba a tambalearse. Su tarea fundamental sería la de tratar de evitar ese peligro. Su política se resumía en una palabra: apaciguamiento. Razones para el apaciguamiento. Chamberlain ya había presenciado cómo una gran guerra asolaba Europa. Sabía que otro conflicto así destruiría la civilización. Pero Mussolini, el dictador italiano, iba en busca de la gloria militar para sí mismo y para su país. El dictador soviético, Stalin, enigmático y poderoso, se cernía sobre la Europa del Este. Y Hitler, Führer de Alemania, soñaba con dominar Europa. Era el mes de marzo de 1936. Desafiando el Tratado de Versalles, Hitler había vuelto a ocupar Renania. Los británicos y los franceses no hicieron nada para evitarlo. Hitler exhibió machaconamente su triunfo ante el pueblo alemán. Su mensaje llegó hasta Gran Bretaña a oídos de Chamberlain. Como ministro de Hacienda, Chamberlain no puso objeciones al rearme de Gran Bretaña, pero le desagradaba tener que hacerlo mediante una subida de los impuestos y a través de préstamos. En un mundo armado y en vías de estarlo aún más, no podíamos ser la única gran potencia desarmada. Sencillamente teníamos que reconstruir nuestras defensas y para eso teníamos que pagar. Por defensas, Chamberlain entendía principalmente la RAF y la Marina Real. La tarea de la Marina consistía en proteger el Imperio Británico, que se extendía desde India, África y Canadá, a través de Nueva Zelanda y Australia, hasta el sureste asiático. Con el fin de proteger el imperio en el lejano oriente, se había iniciado en 1921 la construcción de una gran base naval en Singapur. En la superficie, Gran Bretaña aparentaba una gran confianza y seguridad en el control de su imperio. Pero la defensa de ese imperio iba a presentar problemas insolubles. Entre otras cosas, los británicos no podían permitirse un conflicto bélico en Oriente y al mismo tiempo combatir a los dictadores en Europa. Muchos pensaban que el mejor modo de evitar la guerra era apoyar a la Sociedad de Naciones. La idea demostró ser cuando menos algo utópica. En nuestra opinión, no existe disputa entre naciones que no pueda ser resuelta por medios pacíficos. Pero el pueblo de Etiopía había podido comprobar la futilidad de esas palabras cuando su territorio fue ocupado por las tropas italianas en 1935. Mussolini estaba construyendo su propio imperio en el este de África y la Sociedad de Naciones no hacía nada para evitarlo. Se produjo una escena realmente intolerable cuando el emperador derrocado se enfrentó a la Sociedad de Naciones. Los periodistas italianos le silbaron con desprecio. Haile Selassie les hizo frente con una dignidad llena de dolor. ¿Acaso las naciones aquí presentes, inquirió Haile Selassie, van a sentar un terrible precedente al ceder ante la fuerza? ¿Qué respuesta he de llevar a mi pueblo? La Sociedad de Naciones no le dio respuesta alguna. Pero en Gran Bretaña el deseo de paz era tan intenso que muchos siguieron apoyando este organismo, especialmente los más jóvenes.
confiaban sinceramente en que nadie podía en serio desear la guerra. Algunos ingleses, entre ellos muchos exmilitares, viajaron a Alemania y fueron filmados mientras conversaban con Hitler acerca de la guerra de 1914. Su postura les pareció razonable. ¿Y acaso no era razonable que las tropas alemanas volvieran a Renania, que era, después de todo, suelo alemán? Nosotros, los soldados británicos, sentimos siempre un gran respeto por nuestros enemigos alemanes durante los años de guerra, desde el otro lado de las trincheras. Fuera o no razonable la postura de Hitler, en Inglaterra el líder del Partido Laborista, Clement Attlee, consideraba que había muchas razones en contra del rearme. El gobierno es capaz de recaudar una gran cantidad de dinero para buques y aviones de guerra. ¿Por qué no es capaz de recaudar fondos para garantizar seguridad, vivienda, ropa, alimento y los medios para una vida feliz? Sin embargo, hasta los más pobres iban al cine. En este noticiario se muestran imágenes de bombardeos aéreos en la Guerra Civil Española. 4.000 bombas fueron lanzadas desde el cielo azul hacia un infierno que se ensañó salvajemente a lo largo de 5 sangrientas horas. Esto era una ciudad y sus casas eran como la suya y la nuestra. La lección estaba clara. Gran Bretaña había dejado de ser una fortaleza aislada por el mar. Sus ciudades y sus gentes eran susceptibles de ser atacados fácilmente desde el aire. Y los aviones que habían bombardeado Guernica eran alemanes. Mientras Alemania alardeaba de su potencia militar, el pueblo británico y sus líderes podían imaginar, casi lo estaban viendo, a la Luftwaffe sobrevolando sus ciudades. Neville Chamberlain fue nombrado primer ministro en mayo de 1937. Desde un principio demostró una preocupación muy especial por la política exterior. En noviembre envió a Berlín a Lord Halifax, que pronto sería designado ministro de Asuntos Exteriores, con el objetivo de averiguar cuáles eran los propósitos reales de Hitler en Europa. Hitler no le explicó nada a Halifax. Al contrario, la visita se redujo a un cordial acontecimiento social. Sin embargo, el 12 de marzo de 1938, 4 meses más tarde, las tropas de Hitler entraron sin encontrar resistencia en Austria. Cualquier protesta quedó ahogada en una explosión de desbordante entusiasmo. En abierto incumplimiento del Tratado de Versalles, Hitler declaró la Anschluss o unión de Austria con Alemania. Regresaba a la tierra que le había visto nacer como Führer del Gran Reich alemán. Ahora Checoslovaquia occidental estaba rodeada por la nueva Alemania. Allí tenían su asiento los núcleos industriales de la nación checa, las fábricas y las minas. Allí se alzaban también fortificaciones vitales para la defensa de Checoslovaquia. Los checos disponían de un ejército eficiente y bien equipado, pero contra el enemigo interior tenían bien pocas defensas. 3 millones de alemanes residían en Checoslovaquia, la mayor parte en el área fronteriza conocida como los Sudetes. La propaganda sobre el nuevo Reich alemán que les llegaba a través de la frontera hacía que aumentara su disconformidad y su desprecio hacia los gobernantes checos. En abril de 1938, Konrad Henlein, líder del partido germano Sudete, respaldado por los nazis, exigió la independencia de los Sudetes. Era una exigencia cruel. Para los checos suponía no solo perder a los alemanes, sino sobre todo su poder industrial y sus defensas. El presidente checo, Beneš, debía al parecer elegir entre conservar los Sudetes y correr el riesgo de una guerra con Alemania, o ceder ese territorio y mantener la paz. Si decidía no tomar esta última iniciativa, Beneš contaba con el apoyo del pueblo checo, irritado por las exigencias alemanas. Podía ordenar la movilización de su ejército y desmontar la fanfarronada de Henlein y Hitler. Beneš también podía apelar a la ayuda de Francia, aliada de Checoslovaquia desde 1924. Pero esa perspectiva alarmaba al gobierno francés, encabezado por Édouard Daladier. En abril, Daladier viajó a Londres para tantear la postura británica. Chamberlain le advirtió que no contaría con la ayuda británica si se embarcaba en una guerra por los Sudetes. La política francesa se acababa de hecho en la línea Maginot, un sistema de fortificaciones enormemente sólido que había sido construido por los franceses a lo largo de la frontera con Alemania. Esta era la respuesta francesa a cualquier amenaza futura desde Alemania.
Pero los Sudetes estaban muy lejos de los torreones de cemento de esta costosa trinchera. Hitler siguió presionando. El domingo 12 de septiembre exigió la autodeterminación de los alemanes de los Sudetes y amenazó con enviar ayuda militar. Respaldados por la actitud de Hitler, los Sudetes alemanes empezaron también ellos a armarse. La situación amenazaba con involucrar en una nueva guerra a toda Europa, Gran Bretaña incluida. El primer ministro británico decidió intervenir por iniciativa totalmente propia. Viajó para reunirse cara a cara con Hitler, el Führer alemán, en un intento de salvaguardar la paz. En Berchtesgaden, Chamberlain, sin consultar a su gabinete, a los franceses o a los checos, cedió ante Hitler. Admitió la autodeterminación de los alemanes de los Sudetes. Era el apaciguamiento en la práctica. Ahora solo quedaba explicarle su plan de paz a Francia y Checoslovaquia. El 18 de septiembre, Daladier llegó a Downing Street para discutir los términos. Finalmente, también él aceptó las exigencias de Hitler. Ahora, todo dependía de la reacción de los checos, si es que decidían aceptar los términos. Un Chamberlain triunfal se preparó para comunicar a Hitler las buenas noticias. La paz europea es mi propósito último. Y espero que este viaje pueda abrir el camino para lograrlo. Pero la segunda visita de Chamberlain a Hitler en Bad Godesberg iba a ser humillante. Había nuevas exigencias. Los Sudetes debían ser entregados inmediatamente. También debían ser satisfechas las reclamaciones polacas y húngaras sobre tierra checa. Chamberlain se negó a aceptar. De pronto, la guerra parecía inminente. Mientras volaba de vuelta a Londres, Chamberlain contempló las endebles villas y las imaginó arrasadas por las bombas. La ansiedad y confusión del primer ministro eran las de su propio pueblo. Qué horrible, fantástico e increíble resulta que estemos cavando trincheras y probando máscaras de gas aquí. Y todo por una disputa en un país lejano entre gentes de las que no sabemos nada. La guerra es algo espantoso. Debemos estar seguros de que realmente están en juego cuestiones fundamentales antes de embarcarnos en ella. El ministro del Interior dirigió un mensaje al país. Apelo a 1 millón de hombres y mujeres para que nos ayuden en nuestra labor. Ya ha habido una increíble respuesta. Vamos a tener ese 1 millón, pero quiero que todos ustedes vengan y dejen sus nombres para ayudarnos en esta ingente tarea. Se preparó un plan para evacuar a los niños de la capital amenazada. Apresuradamente se seguían construyendo más aviones. La defensa aérea de Gran Bretaña era todavía frágil e insuficientemente distribuida. Tenía que haber una salida. Al menos había que aguantar el tiempo suficiente para que despegara el programa de defensa aérea. Cuando Mussolini propuso una conferencia de los 4 países, Chamberlain no dejó escapar la oportunidad. Quizás no era demasiado tarde para resolver la cuestión checa a través de un acuerdo internacional en lugar de una guerra. Cuando vuelva, espero poder decir, como Hotspur en Enrique IV, de este peligro de ortigas arrancamos la seguridad de una flor. En Múnich, Italia, Alemania, Francia y Gran Bretaña llegaron al acuerdo de entregar los Sudetes a Alemania. Los checos no fueron consultados. Eran libres de resistirse por su cuenta si lo consideraban oportuno.
Y mientras tanto, la paz de Europa quedaba garantizada por otro documento firmado por Hitler y Chamberlain, la famosa paz de papel. He tenido otra conversación con el canciller alemán Herr Hitler. Y aquí tengo el papel que contiene su firma y la mía. Consideramos que el acuerdo firmado en la noche de ayer y el acuerdo naval anglo-alemán simbolizan el deseo de nuestros respectivos pueblos de no entablar una guerra mutua nunca más. El futuro dará las gracias a Dios, como nosotros lo hacemos ahora, por haber hecho que en estos momentos de desesperada necesidad nuestra seguridad haya sido salvaguardada por un hombre como Neville Chamberlain. En marzo de 1939, Hitler hizo añicos el Acuerdo de Múnich y con él el Estado de Checoslovaquia. Estaba claro que sus próximas exigencias iban a dirigirse contra Polonia. Era el momento de que Gran Bretaña reconstruyera el flanco oriental que había sido agujereado en Múnich. El gobierno británico se comprometió a defender Polonia y Rumanía, pero aún quedaba por saber cuál iba a ser la postura de la Unión Soviética. La debilidad militar de este país alimenta a sus enemigos potenciales. La opinión pública es cada vez más favorable al servicio militar obligatorio en todas sus formas, y especialmente en la más elevada. En junio de 1939 se introdujo el servicio militar obligatorio para los varones entre 18 y 20 años. A los reclutas se les instruyó enseguida sobre el uso de armamento moderno. La paz no iba a durar mucho. De repente, en agosto de 1939, toda Europa se conmovió ante la noticia del acuerdo más asombroso de los tiempos modernos: el pacto entre la Rusia comunista y la Alemania nazi. Ambas habían decidido enterrar las hachas que habían estado mostrándose mutuamente y habían decidido enterrarlas en Polonia. Alemania se ocuparía de hacerla pedazos por el oeste, mientras que la Unión Soviética atacaría desde el este. El 1 de septiembre de 1939, Hitler descargó la Blitzkrieg, guerra relámpago, sobre Polonia. Los polacos se desgastaron en contraataques desesperados, llegando a emplear la caballería contra tanques y carros blindados. Estaba claro quién llevaba las de perder. Hitler ya había alcanzado su objetivo, la guerra. Al final, el apaciguamiento había fracasado. El único logro de la política de Chamberlain fue que, un año después de Múnich, Gran Bretaña estaba mejor preparada para combatir. Esta mañana, el embajador británico en Berlín ha entregado al gobierno alemán el comunicado definitivo, según el cual, si este no anuncia antes de las 11 que está dispuesto a retirar de inmediato sus tropas de Polonia, existirá un estado de guerra entre nuestros países. Tengo que anunciarles que tal compromiso no ha llegado a nuestras manos. Y por consiguiente, este país está en guerra con Alemania. Algunos ingleses, entre ellos muchos exmilitares, viajaron a Alemania y fueron filmados mientras conversaban con Hitler acerca de la guerra de 1914. Su postura les pareció razonable. ¿Y acaso no era razonable que las tropas alemanas volvieran a Renania, que era, después de todo, suelo alemán?
Nosotros, los soldados británicos, sentimos siempre un gran respeto por nuestros enemigos alemanes durante los años de guerra, desde el otro lado de las trincheras. Fuera o no razonable la postura de Hitler, en Inglaterra el líder del Partido Laborista, Clement Attlee, consideraba que había muchas razones en contra del rearme. El gobierno es capaz de recaudar una gran cantidad de dinero para buques y aviones de guerra. ¿Por qué no es capaz de recaudar fondos para garantizar seguridad, vivienda, ropa, alimento y los medios para una vida feliz? Sin embargo, hasta los más pobres iban al cine. En este noticiario se muestran imágenes de bombardeos aéreos en la Guerra Civil Española. 4.000 bombas fueron lanzadas desde el cielo azul hacia un infierno que se ensañó salvajemente a lo largo de 5 sangrientas horas. Esto era una ciudad y sus casas eran como la suya y la nuestra. La lección estaba clara. Gran Bretaña había dejado de ser una fortaleza aislada por el mar. Sus ciudades y sus gentes eran susceptibles de ser atacados fácilmente desde el aire. Y los aviones que habían bombardeado Guernica eran alemanes. Mientras Alemania alardeaba de su potencia militar, el pueblo británico y sus líderes podían imaginar, casi lo estaban viendo, a la Luftwaffe sobrevolando sus ciudades. Neville Chamberlain fue nombrado primer ministro en mayo de 1937. Desde un principio demostró una preocupación muy especial por la política exterior. En noviembre envió a Berlín a Lord Halifax, que pronto sería designado ministro de Asuntos Exteriores, con el objetivo de averiguar cuáles eran los propósitos reales de Hitler en Europa. Hitler no le explicó nada a Halifax. Al contrario, la visita se redujo a un cordial acontecimiento social. Sin embargo, el 12 de marzo de 1938, 4 meses más tarde, las tropas de Hitler entraron sin encontrar resistencia en Austria. Cualquier protesta quedó ahogada en una explosión de desbordante entusiasmo. En abierto incumplimiento del Tratado de Versalles, Hitler declaró la Anschluss o unión de Austria con Alemania. Regresaba a la tierra que le había visto nacer como Führer del Gran Reich alemán. Ahora Checoslovaquia Occidental estaba rodeada por la nueva Alemania. Allí tenían su asiento los núcleos industriales de la nación checa, las fábricas y las minas. Allí se alzaban también fortificaciones vitales para la defensa de Checoslovaquia. Los checos disponían de una... En junio de 1939 se introdujo el servicio militar obligatorio para los varones entre 18 y 20 años. A los reclutas se les instruyó enseguida sobre el uso de armamento moderno. La paz no iba a durar mucho. De repente, en agosto de 1939, toda Europa se conmovió ante la noticia del acuerdo más asombroso de los tiempos modernos: el pacto entre la Rusia comunista y la Alemania nazi. Ambas habían decidido enterrar las hachas que habían estado mostrándose mutuamente y habían decidido enterrarlas en Polonia. Alemania se ocuparía de hacerla pedazos por el oeste, mientras que la Unión Soviética atacaría desde el este. El 1 de septiembre de 1939, Hitler descargó la Blitzkrieg, guerra relámpago, sobre Polonia. Los polacos se desgastaron en contraataques desesperados, llegando a emplear la caballería contra tanques y carros blindados. Estaba claro quién llevaba las de perder. Hitler ya había alcanzado su objetivo, la guerra. Al final, el apaciguamiento había fracasado. El único logro de la política de Chamberlain fue que un año después de Múnich, Gran Bretaña estaba mejor preparada para combatir. Esta mañana, el embajador británico en Berlín ha entregado al gobierno alemán el comunicado definitivo, según el cual, si este no anuncia antes de las 11 que está dispuesto a retirar de inmediato sus tropas de Polonia,
Existirá un estado de guerra entre nuestros países. Tengo que anunciarles que tal compromiso no ha llegado a nuestras manos. Y por consiguiente, este país está en guerra con Alemania. La opinión pública es cada vez más favorable al servicio militar obligatorio en todas sus formas, y especialmente en la más elevada. En junio de 1939 se introdujo el servicio militar obligatorio para los varones entre 18 y 20 años. A los reclutas se les instruyó enseguida sobre el uso de armamento moderno. La paz no iba a durar mucho. De repente, en agosto de 1939, toda Europa se conmovió ante la noticia del acuerdo más asombroso de los tiempos modernos: el pacto entre la Rusia comunista y la Alemania nazi. Ambas habían decidido enterrar las hachas que habían estado mostrándose mutuamente y habían decidido enterrarlas en Polonia. Alemania se ocuparía de hacerla pedazos por el oeste, mientras que la Unión Soviética atacaría desde el este. El 1 de septiembre de 1939, Hitler descargó la Blitzkrieg, guerra relámpago, sobre Polonia. Los polacos se desgastaron en contraataques desesperados, llegando a emplear la caballería contra tanques y carros blindados. Estaba claro quién llevaba las de perder. Hitler ya había alcanzado su objetivo, la guerra. Al final, el apaciguamiento había fracasado. El único logro de la política de Chamberlain fue que, un año después de Múnich, Gran Bretaña estaba mejor preparada para combatir. Esta mañana, el embajador británico en Berlín ha entregado al gobierno alemán el comunicado definitivo, según el cual, si este no anuncia antes de las 11 que está dispuesto a retirar de inmediato sus tropas de Polonia, existirá un estado de guerra entre nuestros países. Tengo que anunciarles que tal compromiso no ha llegado a nuestras manos. Y por consiguiente, este país está en guerra con Alemania. Antes de embarcarnos en ella, el ministro del Interior dirigió un mensaje al país. Apelo a 1 millón de hombres y mujeres para que nos ayuden en nuestra labor. Ya ha habido una increíble respuesta. Vamos a tener ese millón, pero quiero que todos ustedes vengan y dejen sus nombres para ayudarnos en esta ingente tarea. Se preparó un plan para evacuar a los niños de la capital amenazada. Apresuradamente se seguían construyendo más aviones. La defensa aérea de Gran Bretaña era todavía frágil e insuficientemente distribuida. Tenía que haber una salida. Al menos había que aguantar el tiempo suficiente para que despegara el programa de defensa aérea. Cuando Mussolini propuso una conferencia de los 4 países, Chamberlain no dejó escapar la oportunidad. Quizás no era demasiado tarde para resolver la cuestión checa a través de un acuerdo internacional en lugar de una guerra. Cuando vuelva, espero poder decir
como Hotspur en Enrique IV. De este peligro de ortigas arrancamos la seguridad de una flor. En Múnich, Italia, Alemania, Francia y Gran Bretaña llegaron al acuerdo de entregar los Sudetes a Alemania. Los checos no fueron consultados. Eran libres de resistirse por su cuenta si lo consideraban oportuno. Y mientras tanto, la paz de Europa quedaba garantizada por otro documento firmado por Hitler y Chamberlain, la famosa paz de papel. He tenido otra conversación con el canciller alemán Herr Hitler. Y aquí tengo el papel que contiene su firma y la mía. Consideramos que el acuerdo firmado en la noche de ayer y el acuerdo naval anglo-alemán simbolizan el deseo de nuestros respectivos pueblos de no entablar una guerra mutua nunca más. El futuro dará las gracias a Dios, como nosotros lo hacemos ahora, por haber hecho que en estos momentos de desesperada necesidad nuestra seguridad haya sido salvaguardada por un hombre como Neville Chamberlain. En marzo de 1939, Hitler hizo añicos el acuerdo de Múnich y con él el Estado de Checoslovaquia. Estaba claro que sus próximas exigencias iban a dirigirse contra Polonia. Era el momento de que Su mensaje llegó hasta Gran Bretaña a oídos de Chamberlain. Como ministro de Hacienda, Chamberlain no puso objeciones al rearme de Gran Bretaña, pero le desagradaba tener que hacerlo mediante una subida de los impuestos y a través de préstamos. En un mundo armado y en vías de estarlo aún más, no podíamos ser la única gran potencia desarmada. Sencillamente teníamos que reconstruir nuestras defensas y para eso teníamos que pagar. Por defensas, Chamberlain entendía principalmente la RAF y la Marina Real. La tarea de la Marina consistía en proteger el Imperio Británico, que se extendía desde India, África y Canadá, a través de Nueva Zelanda y Australia, hasta el sureste asiático. Con el fin de proteger el imperio en el lejano oriente, se había iniciado en 1921 la construcción de una gran base naval en Singapur. En la superficie, Gran Bretaña aparentaba una gran confianza y seguridad en el control de su imperio. Pero la defensa de ese imperio iba a presentar problemas insolubles. Entre otras cosas, los británicos no podían permitirse un conflicto bélico en Oriente y al mismo tiempo combatir a los dictadores en Europa. Muchos pensaban que el mejor modo de evitar la guerra era apoyar a la Sociedad de Naciones. La idea demostró ser cuando menos algo utópica. En nuestra opinión, no existe disputa entre naciones que no pueda ser resuelta por medios pacíficos. Pero el pueblo de Etiopía había podido comprobar la futilidad de esas palabras cuando su territorio fue ocupado por las tropas italianas en 1935. Mussolini estaba construyendo su propio imperio en el este de África y la Sociedad de Naciones no hacía nada para evitarlo. Se produjo una escena realmente intolerable cuando el emperador derrocado se enfrentó a la Sociedad de Naciones. Los periodistas italianos le silbaron con desprecio. Haile Selassie les hizo frente con una dignidad llena de dolor. ¿Acaso las naciones aquí presentes, inquirió Haile Selassie, van a sentar un terrible precedente al ceder ante la fuerza? ¿Qué respuesta he de llevar a mi pueblo? La Sociedad de Naciones no le dio respuesta alguna. Pero en Gran Bretaña el deseo de paz era tan intenso que muchos siguieron apoyando este organismo, especialmente los más jóvenes. Confiaban sinceramente